Hablemos entonces del impacto de la terapia biológica. Ya son varios años usando estos medicamentos. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Podemos hablar realmente de impacto de esta terapia biológica. La era biológica en el tratamiento de la enfermedad se inicia en el 98, cuando la FDA aprueba el infliximab para los pacientes con enfermedad de Crohn. La terapia anti-TNF ha revolucionado el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Durante las últimas décadas, los biológicos han ganado un importante lugar en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal moderada y severa, y muchos estudios controlados, randomizados, han evaluado su eficacia. Como lo decía el doctor Yamamoto hace unos minutos, las metas han cambiado, lo que perseguimos es la remisión profunda y las estrategias de tratamiento tienen que cambiar con la evolución de estas metas. Algo que se nos presenta y que conocemos es la historia natural de nuestros pacientes con una enfermedad muy complicada, muy heterogénea, con todas esas complicaciones, enfermedad crónica, progresiva en la enfermedad de Crohn, recurrente en la colitis ulcerosa, con fístulas en la enfermedad de Crohn, con un riesgo de cáncer si no se controla la inflamación. Los estudios publicados dicen que si ese paciente se controla la inflamación, la probabilidad de evolucionar a cáncer es mucho menor. Múltiples hospitalizaciones si no se hacen las cosas correctamente, cirugía, enfermedad incapacitante, pérdidas laborales, mortalidad más en Crohn. La estrategia terapéutica ideal sería esta: debemos llevar a una inducción de una rápida respuesta-remisión, el mantenimiento a largo plazo sin exposición a esteroides, evitar las complicaciones, hospitalizaciones y cirugía, alcanzar y mantener una curación completa de la mucosa, prevenir la mortalidad que pudiera estar relacionada con la enfermedad. Todo esto nos va a llevar al objetivo que todos perseguimos cuando sentimos pasión por la enfermedad inflamatoria intestinal, y es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto comentaba también el doctor Yamamoto: tenemos que educar a nuestros colegas, médicos generales, médicos de familia, red ambulatoria, no sé cómo es el sistema acá, a que nos refieran los pacientes en esta ventana de oportunidad, en la fase de inflamación y no cuando el paciente ha evolucionado a una fibrosis o a una estenosis. Esto puede pasar. Fíjense que acá tenemos una erosión que apenas podemos visualizar, y acá ya, esto es en el sigmoides, esto es en transverso, un empedrado, úlceras profundas rodeadas de mucosa edematosa, el mismo paciente a la misma hora, la misma colonoscopia. O sea que definitivamente es una enfermedad progresiva, acumulativa, y tratar el daño debemos hacerlo de manera temprana. ¿Cómo entonces podemos hablar de eficacia y seguridad de la terapia biológica para poder hablar de impacto? Bueno, casualmente en el 2015 la revista de la Unión de la Asociación Europea de Gastroenterología nos presenta este artículo de revisión donde nos hace este cuadro con las evidencias de los estudios en el uso de biológicos tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Ustedes pueden observar acá que en enfermedad de Crohn aparecen con buena evidencia, tanto en inducción como en mantenimiento, como en enfermedad fistulizante y en cicatrización de la mucosa, el infliximab y el adalimumab. En relación a las antiintegrinas, que ya comentábamos también, el vedolizumab aparece con buena evidencia para inducción, mantenimiento y como terapia de rescate en enfermedad de Crohn. En relación a la colitis ulcerosa, vemos cómo la infliximab, adalimumab, golimumab y vedolizumab aparecen con esa experiencia, con esa evidencia de buenos resultados. Creo que más o menos con esta información podemos comenzar a postular lo que podemos decir en relación a esa eficacia y a ese impacto de la terapia biológica. En el grupo fue publicado por Colombel el chart que nos mencionó, nos reportó la remisión clínica con adalimumab en la semana 56, luego de administrar dosis a la semana o cada 2 semanas con adalimumab, y la conclusión es que en ambos grupos realmente hubo una respuesta favorable. También nos reporta este estudio
la relación o el resultado con las admisiones, con las hospitalizaciones, y concluyen que el adalimumab reduce la incidencia de las hospitalizaciones en un 50% aproximadamente. Tenemos el SONIC, conocido por ustedes, que nos dice que en esos pacientes de alto riesgo debemos comenzar con terapia combinada, azatioprina con el anti-TNF, y ahí ven ustedes la diferencia cuando combinamos estos medicamentos, la buena respuesta. Y acá los resultados estadísticamente significativos en la remisión sin esteroides y en la curación mucosa. Estos resultados son similares a los que publicó el estudio Sussex en colitis ulcerosa. El ACT1 y ACT2, publicado por Colombel en el 2011, nos habla de la influencia de la curación mucosa sobre el curso de la enfermedad y la remisión sin esteroides en la semana 30. Ellos utilizaron para la evaluación de estos pacientes la escala de Mayo y observen cómo varía de manera significativa y tenemos un mayor porcentaje que evolucionó a un Mayo 0, sin úlceras. El esteroide es un tema que ya lo comentaba el doctor Francisco, que debemos tener mucho cuidado en enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es algo parecido, yo creo, que a los matrimonios. Bueno, algunos matrimonios, no todos son así. Se llevan bien cuando recién se conocen, pero pasa con el tiempo que va a convertirse en un agresor si no hacemos las cosas correctamente bien. ¿Qué nos deja este mensaje? Que por favor debemos educarnos todos para usar el esteroide el tiempo que realmente se requiera. No podemos utilizar el esteroide en fases de mantenimiento porque las complicaciones van a ser muy serias. Vedolizumab nos presenta en el 2014-13 el Gemini 1, donde observamos, ellos evaluaron la respuesta tanto en remisión clínica como en respuesta clínica durable, y acá podemos observar las estadísticas, los resultados estadísticamente significativos que ya comentaba el doctor Yamamoto también en su conferencia anterior. Ellos hacen, y lo presentaron este año en el ECO 2017, el Gemini 2 con el ensayo LTS de efectividad a largo plazo del vedolizumab, donde no hacen otra cosa sino ampliar el seguimiento de los pacientes que vieron con Géminis 1 y Géminis 2, lo amplían un año más y realmente las cifras, los resultados que reportan son de hasta alrededor de un 70% de respuesta completa en colitis ulcerosa y un 61% en pacientes con enfermedad de Crohn. Este artículo de revisión sobre el impacto de las nuevas terapias en la hospitalización, cirugía, infección y mortalidad nos presenta este cuadro con diferentes estudios randomizados, controlados, que hablan sobre el aspecto hospitalización. Al analizar esos resultados y esos porcentajes comparándolos con placebo, concluimos que luego de la terapia biológica, todos estos estudios reportan una disminución de las tasas de hospitalización, lo cual también es un impacto importante en el manejo de nuestros pacientes. Nuevamente, el ACT1 y ACT2 nos dice en relación a las hospitalizaciones que infliximab reduce la incidencia de hospitalizaciones también en un 50% en pacientes con colitis ulcerosa. Esto es una lámina que ustedes seguramente han visto múltiples oportunidades, ya lo hemos dicho, queremos recibir a nuestros pacientes en etapa de inflamación, no en etapa de estenosis, no en etapa de enfermedad fistulizante. Debemos evitar las cirugías, no porque las cirugías sean malas, sino porque hay que hacerlas e indicarlas en el momento exacto. Yo creo que ahí debemos tener mucho cuidado con posponer una cirugía que puede traer complicaciones, pero también debemos evitarlas porque sabemos que muchas veces el hecho de operar a nuestros pacientes no lo estamos curando porque puede hacer la recurrencia postoperatoria que también debemos tratar. Y aquí también ha sido de impacto el uso de los biológicos. Este ACT1 y 2 también nos dice que infliximab redujo la tasa de colectomías en pacientes con colitis ulcerosa.
Y en relación a enfermedad fistulizante, en el 2002 se publica el ACSEN-1 que reporta un 39% de remisión clínica en la semana 30 en pacientes con enfermedad de Crohn en terapia de mantenimiento con infliximab, y en el 2004 el ACSEN-2 que informa un 40% de cierre en enfermedad fistulizante. También en enfermedad extraintestinal vemos buenos resultados, como los que están aquí expresados. Este trabajo por Bucklin, publicado en el 2006, nos habla de una buena respuesta en pacientes con infliximab que tenían pioderma gangrenoso. Cochrane nos presenta recientemente este trabajo del impacto de la terapia biológica en colitis ulcerosa. El objetivo fue evaluar justamente el impacto de la calidad de vida luego de haber recibido terapia biológica. Estos pacientes con colitis ulcerosa hicieron una búsqueda en PubMed, Medline Embase Central hasta septiembre de 2015. La conclusión: los resultados sugieren que la terapia biológica tiene un potencial de mejorar la calidad de vida en pacientes con colitis ulcerosa, y las evidencias sugieren que infliximab proporciona una significativa mejoría en la inducción y que vedolizumab lo hace como terapia de mantenimiento. Más investigaciones son necesarias para evaluar el impacto de golimumab y adalimumab sobre la calidad de vida. Termino con este estudio español: normalización a largo plazo de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Crohn con terapia de mantenimiento con adalimumab. Ahí vemos más o menos los resultados presentados, y la conclusión de este trabajo: la remisión clínica sostenida de la enfermedad de Crohn mediante un tratamiento efectivo con adalimumab de mantenimiento. Se restablece la percepción de salud normal del paciente, que se mantiene estable a largo plazo. Vamos entonces ahora a concluir. ¿Tenemos realmente un impacto después del uso de la terapia biológica? Sí, definitivamente sí. Son eficaces, son seguros, y podemos hablar de ese impacto que buscábamos en el tratamiento de nuestros pacientes. Termino con la presentación de este caso clínico que nos confirma este impacto en el tratamiento de nuestros pacientes. Es un joven de 27 años que es referido a nuestro servicio desde Puerto Ordaz, una ciudad que queda como a 6 horas de Caracas. Él venía con la historia natural de todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desde hace varios años, consultando a varios médicos. Por esa diarrea crónica tenía una enfermedad fistulizante. En marzo del 2016 lo evalúa uno de los gastroenterólogos por cuadro disentérico. En abril del 2016 le hacen una endoscopia. El informe dice enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa activa, con accesos perianales. En noviembre de 2016, en esa ciudad donde vive, hace un cuadro disentérico. Por la fístula le hicieron un eco endoanal, fístula anal posterior interesfinteriana con una fístula anal anterior, y refieren a nuestro centro en muy malas condiciones generales. En febrero del 2017, como les dije, llega a nuestro servicio con la inspección de los orificios fistulosos que les acabo de mencionar, una hemoglobina de 9.5 con una proteína C reactiva de 5.94 y una albúmina de 2.2, un ASCA negativo y un ANCA negativo. Ese es nuestro paciente, febrero del 2017. Enfermedad fistulizante. Le hacemos una ileocolonoscopia y observamos, la foto está un poquito borrosa, úlceras profundas y mucosa en empedrado, ¿sí? Mucosa edematosa entre las úlceras, y es informada como ileón terminal normal, ciego deformado, mucosa edematizada con pérdida del patrón vascular y múltiples pseudopólipos, friable al contacto con el equipo, válvula ileocecal edematizada permanentemente abierta, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, mucosa edematizada con úlceras lineales y otras circunferenciales, rodeadas de mucosa edematizada con el típico aspecto en empedrado. En recto, una úlcera extensa que compromete el mismo de forma circunferencial. Concluimos: enfermedad de Crohn, A2 por la edad, L2 colónico, B3 estenosante más P por la enfermedad fistulizante. La patólogo del equipo multidisciplinario nos reporta este resultado: hallazgos compatibles con enfermedad de Crohn, no tenía granulomas,
y le hacemos una enterotomografía que la reporta el radiólogo de nuestro equipo también multidisciplinario, compromiso pancolónico, que incluye sigmoides y ampolla rectal. Su comportamiento dinámico sugiere enfermedad activa, discreto engrosamiento de la válvula ileocecal, sin embargo, inespecífico, incompetencia de la válvula y escaso líquido dispuesto en corredera parietocólica izquierda y fondo de saco. Concluimos entonces, estamos frente a un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, no colitis ulcerosa como venía ya orientado desde otros sitios, enfermedad de Crohn complicada con enfermedad perianal fistulizante, desnutrición proteico-calórica severa, anemia moderada, microcítica, hipocrómica. Comenzamos la terapia biológica después de haber hecho todo el estudio que comentaba el doctor Bosques de manera muy significativa y muy enfática. Comenzamos entonces la terapia biológica con el biosimilar de infliximab más azatioprina, terapia combinada. El paciente inicia en marzo la terapia biológica y luego de 4 o 6 semanas observamos ya mejoría clínica con disminución de las evacuaciones, disminución del gasto a través de la fístula perianal. Acude a control en julio del 2017 y es referido al coloproctólogo para que nos ayude conjuntamente con el manejo de las fístulas, y ahí está actualmente nuestro paciente después del uso de la terapia biológica. Tienen ustedes ahí el antes y el después. Por su atención, muchísimas gracias.